En la jerga cinematográfica y del audiovisual, se le llama descartes a esas escenas que, por decisiones creativas, no se incorporaron a la película final. El material puede ser eliminado o se guarda con recelo. Puede ser testimonio, recuerdo o herramienta para nuevos ejercicios. En más de 300 entrevistas que hemos realizado en Atrapasueños, la diversidad de nuestro cine, hemos indagado en el material que no llegó a ver la luz en el capítulo Las partituras del cine mexicano, donde nos parece importante recobrar esas participaciones importantes sobre la creación de las bandas sonoras en nuestro cine. La comunidad habla, comparte sus procesos y puntos de vista al momento de generar una banda sonora para una película. Comenzamos. Kenji Kishi, compositor jalisciense, ha hecho las bandas sonoras de películas como Los Lobos, de Samuel Kishi, Los Años Azules, de Sofía Gómez Córdoba, u 8 de cada 10, de Sergio Mansky. Kenji se adapta a las necesidades del proyecto, de la historia y de la película. ¿Cómo le gusta colaborar con los proyectos? ¿De qué manera cree que la música se integra a la totalidad de una película? La historia, pero tener como muy claro de qué trata la historia y de manera, yo a veces cuando he dado clases lo digo como de manera más sintética. Y cuando digo que de qué trata la historia no me refiero a la sinopsis, o sea, o el argumento o la trama. Me refiero a de qué se quiere decir con lo que estás contando, ¿no? Yo siempre tomo este ejemplo que me parece que es de Francis Ford Coppola, ¿no? Que hablaba justo del Padrino y decía como cuál es la síntesis temática de las tres partes del Padrino, de qué trata el Padrino, ¿no? Y la síntesis mínima tendría que ser la idea de la herencia, ¿no? De algo que tienes que pasar y heredar. Finalmente las tres películas van un poco de eso, ¿no? Entonces, a mí ese tipo de información como compositor me ayuda porque hay miles de maneras de musicalizar una escena, ¿no? Hay cientos de maneras de saber cómo musicalizar e inclusive la música muchas veces define el género de las películas, ¿no? El ejemplo más claro es la música de las películas de terror, ¿no? Que ya hay casi un cliché. Entonces, con tener claro que esto es una historia más íntima, o es una historia más grande y más épica, o es una historia un poco más donde tenemos que hablar con la tradición, o donde tenemos que hablar, inclusive a veces me ha tocado con el folclore. Entonces, es algo que hay que tener bien en claro, ¿no? O sea, de qué trata y de qué quiere hablar quien esté llevando la dirección porque si no, sí es muy fácil perderse y intentar muchas cosas. No, creo que sería una de las cosas básicas. Idealmente es inclusive desde que hay las primeras versiones de guión. Yo en todos los proyectos que he trabajado a contraguión primero, o sea que me presentan el guión, aun cuando ni siquiera es la versión definitiva, ¿no? Que digamos que es un segundo tratamiento, así. Si bien eso no implica que te vayas a poner a trabajar desde ahí, sí te permite imaginar y planear y entender y además hay una idea como de que te involucras más con la historia, ¿no? Y muchas veces también puede ayudar que si trabajas algo antes y envías, ¿no? Este trabajo, puedes establecer el tono de la escena y les ayuda en dirección, ¿no? Entonces, idealmente yo diría que el equipo de trabajo se tendría que armar aún cuando sé que pues, nosotros pertenecemos al lugar de la postproducción, los que nos dedicamos a la música, nos ayuda muchísimo cuando conocemos un proyecto desde que están haciendo. A mí cuando me mandan guiones, aun cuando sé que es muy probable que se filmen en un año o en dos, ¿no? O a veces más, o es probable que ni se filmen, ¿no? Sí me gusta leerlos, ¿no? Para entender y para tener un primer acercamiento, ¿no? Me gusta leerlos completamente para poder imaginar o inclusive para aceptar proyectos, ¿no? Como para ver si te sientes
llamado, identificado, ¿no? Y qué puedes aportar. Entre más pronto uno trabaje, la verdad, en el proyecto, es mucho mejor para todas las partes, ¿no? Leonardo Heiblum es un pilar importante en la musicalización de películas en el país. Ha participado en producciones como Tempestad, El Eco o Noche de Fuego de Tatiana Hueso, en Chicuarotes de Gael García Bernal o La Jaula de Oro de Diego Quemada Díez. Leonardo explica cómo es el diálogo creativo que se realiza junto con el director. Mira, en ese sentido, un maestro de música muy querido, Neto García, me enseñó que solamente hay dos tipos de música, la buena y la mala. Entonces, como que creo que no es un requisito, pero creo que si como compositor te gustan todos los estilos de música, cuando haces música para cine, pues vas a tener muchas más herramientas para hacer cualquier tipo de película. Porque si en una película te pide un vals clásico, o si otra película te pide una norteña, o si otra película te pide una cosa más contemporánea, o si no, pues, todas te van a aprender a hacer porque te gusta cualquier tipo de música, ¿no? Y respecto a cómo hablar con el director, hacíamos un taller de música para cine con Berta Navarro, en el cual básicamente se trataba de eso, de cómo poder comunicarse con el director. Y con el tiempo, con tantas pelis que he hecho, creo que como que he aprendido a encontrar la manera de entender lo que el director quiere decir, porque muchas veces el director no sabe, especialmente con la música, no sabe expresarse en términos musicales, y a veces cuando intenta expresarse en términos musicales es peor porque cree que te está diciendo lo que quiere, pero te está diciendo lo contrario. Entonces, a veces es mejor que te diga que quiere una música más azul a que te diga que por qué no usas un acorde menor, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, creo que como que generar no me gusta como lo que está sucediendo en el mundo, pero este es un término que está sucediendo en el mundo, que es generar un espacio seguro en el cual podemos experimentar y podemos echarlo a perder o no echarlo a perder, y no hay como un riesgo de que, porque hace 10 años o 15 años, era de que no, pues si no le gustó el cue, me va a correr, y entonces la angustia y el no sé qué. Entonces generar un espacio en el cual puedas experimentar como para encontrar con el director para dónde no ir. Y eso también es igual de valioso. O sea, cuando haces un cue y dices, esto no funciona para nada. Ok, entonces ya sabemos que piano no y que electrónico no. Eso no funciona. Entonces vamos a buscar por otro lado, ¿no? Entonces ahora haces algo con puras jaranas y puros instrumentos autóctonos y no sé qué. No, pues eso funciona menos. Órale, pues eso tampoco. Qué bien. Ya quitamos 2 de la lista. Entonces, si hay ese espacio seguro, pues puedes experimentar. Y cuando estábamos haciendo El silencio de otros con Almudena, o sea, cuando hablamos de del franquismo y de la asociación que está defendiendo a Franco y diciendo que Franco nunca se equivocó en nada y no sé qué, pues ahí la música entra como un comentario de los que estamos haciendo la película. O sea, estamos claramente tomando un partido en lo que estás viendo, ¿no? Y es muy delicado, porque cuando sucede eso también en el documental que estamos haciendo ahorita, también el director nos dice, no, es que ahí quiero que la música esté comentando sobre lo que está pasando, pero esté comentando desde nuestra perspectiva como cineastas. Súper delicado, porque ahí ya te estás metiendo, ya le estás diciendo a la gente lo que tú como cineasta crees sobre el tema que estás presentando. Súper válido, y si eso es lo que quiere el director, pues eso es lo que hay que hacer. El contraste no tiene que ser tan relacionado con lo que el director piensa. El contraste puede ser volver algo que es muy dramático, ponerle una música más de comedia, y entonces estás contrastando la emoción de lo que está pasando en escena con la emoción de lo que está diciendo la música. No tiene tanto que ver con el comentario del cineasta, es más una cuestión de emociones. Casi que no me considero un músico, me considero un cineasta. Yo siento que estoy haciendo cine y utilizo la música como la herramienta que conozco para hacer la película. Pero siento que estamos haciendo una película entre todos. Y de hecho yo realmente estudié música porque quería hacer cine. O sea, yo como que tenía muy claro que, de hecho estuve a punto de estudiar cine, pero dije, no, pues la música es lo que más me gusta y lo que más me apasiona. Y yo pensé que la música era lo más importante para todo el mundo.
pero una amiga me hizo ver que no, la música era lo más importante para mí. Entonces dije, pues tengo que estudiar música, pero para hacer cine, como que siempre quise hacer música para cine. Y y poco a poco las cosas, la música que no tiene que ver con el cine ha ido creciendo en mi vida y te comentaba que yo creo que ahorita ya está cerca de llegar a la mitad entre lo que hago cuando hago música relacionada exclusivamente con el cine y cuando hago música que tiene que ver con otras cosas. Felipe Pérez Santiago, compositor en películas como Rudo y Cursi y Amalgama de Carlos Cuarón, se ha incorporado a los servicios de creación de bandas sonoras en los estudios Churubusco. Desde este espacio, Felipe comparte su perspectiva sobre cómo la imagen conduce el sonido y cómo se fusionan las ideas de los más diversos creadores para construir la emoción visual y sonora del filme. La imagen es la que nos dicta qué tipo de música vamos a usar. A veces vamos muy en contexto histórico, geográfico, etcétera. A veces vamos completamente en contra del contexto histórico, geográfico. Por ejemplo, una película que se desarrolla en el norte de México, la podemos apoyar con un corrido o la podemos apoyar con música contemporánea. O sea, a veces nos contextualizamos, a veces nos descontextualizamos. Esa es como una de las primeras preguntas que yo me hago y que lo dialogo con el director. Pero para mí el verdadero reto es cómo apoyar esa imagen, cómo dar el sentimiento o la sensación que está buscando el director y que queremos transmitir al espectador, pero que también tenga mi sello como músico, que también tenga mi sonido, porque si no, pues es más fácil agarrar una librería, bajarlo y ponerlo, ¿no? Entonces creo que cuando me llaman los directores, pues es también porque quieren ese sonido personal que intento imprimirle a cada película, ¿no? De acuerdo, pues mira, efectivamente mi formación es 100% académica, ¿no? O sea, yo sí tuve esta formación muy rígida, muy estricta, donde el compositor entra a un cuarto y 8 meses después sale todo barbudo y greñudo diciendo, esta es mi nueva sinfonía, ¿no? Y es algo que a mí me llama mucho la atención cuando dicen es mi nueva sinfonía, ¿no? O sea, esto es lo que yo le voy a mostrar al mundo, esto es lo que los músicos van a tocar y es lo que van a tocar, les guste o no les guste. Por supuesto, uno dialoga con el director y demás. Ese mundo a mí me gusta, me parece interesante, pero yo desde hace muchos años que ya decidí más bien trabajar en proyectos colaborativos. No solo con cine, sino con danza, con videoarte, con teatro, con clown, con circo, incluso con arquitectura, con medios audiovisuales, con tecnología, por dos razones. Una, el aprendizaje que uno como compositor obtiene de estas colaboraciones, ¿no? Los coreógrafos piensan muy distintos a los cineastas piensan muy distinto a los arquitectos piensan muy distinto a los cirqueros, y todos ellos piensan muy distinto a los compositores. Entonces, he aprendido tanto de todos estos artistas, pero tanto. Y dos, me ha dado la oportunidad, literalmente, de quitarme el ego del compositor de encima y saber que en el caso del cine, que es de lo que más me gusta musicalizar, la música es un engrane más. O sea, yo y todo mi departamento de músicos, productores, ingenieros, intérpretes, bla, 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 para que se logre un soundtrack, somos un engrane de una maquinaria gigante. Y esa maquinaria a mí me encanta porque sabemos que si no está perfectamente aceitada, toda, desde el productor, director, hasta los que jalan los cables y sirven el café, basta con que un engrane no funcione para que la maquinaria se venga abajo, ¿no? Y a mí personalmente eso me emociona mucho saber que soy parte de algo tan grande. Sí sigo estrenando mucha obra de autor, digamos, o sea, de compositor, pero a mí siempre me han llamado mucho la atención los proyectos colaborativos. La maestra y compositora Lucía Álvarez ha trabajado en películas de gran trascendencia para la cinematografía mexicana, como El Callejón de los Milagros, de Jorge Fons, El Imperio de la Fortuna, o La Mujer del Puerto, de Arturo Ripstein. Su trayectoria le ha merecido reconocimientos como el Ariel de Oro, que reconoce su labor. Además, destaca su profesión como docente en la asignatura de Música para Cine en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Desde este curso, Lucía revela el bordado fino que existe entre la composición musical y las imágenes en la pantalla. Bueno, mira, básicamente este curso era una retrospectiva del cine desde sus inicios hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cómo era el cine, entre comillas, mudo? Porque el cine nunca fue mudo. O sea, no se podía grabar, que era otra cosa, pero el cine nunca ha sido mudo. Es silente, ¿verdad? Pero no es mudo. O sea, los actores hablaban,
bailaban y cantaban. Lo que pasa es que no se podía grabar y no se podía tomar eso en consideración dentro del film. Pero el cine nunca ha sido mudo. ¿Mm? Eso que quede muy claro. Es importante. Porque después dicen, yo voy a musicalizar el cine mudo. Pues, ¿qué vas a hacer? ¿No? Bueno, entonces yo veía así primero siempre los estilos. En la época del cine, cuando no se podía grabar sonido, el nacimiento del sonido y los diferentes tipos de cine que se ha tenido. Lo que es un drama, lo que es un musical, porque también hay cine musical, lo que es un cine animado, bueno, un cine animado o un cómic, en fin, todo esto por estilos, y cómo se debe de trabajar en cada uno de estos estilos. Porque mira, una de mis frases y de lo que yo más sostengo es que no existe la música para el cine, o la música existe, o sea, toda la música puede ser para el cine y estar en el cine, toda, toda, toda. Y lo sabemos perfectamente. Bien, los inicios del cine sonoro, muchas de las películas se ponía música de Beethoven, de Stravinsky, de Tchaikovsky, etcétera, 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 ¿no? De obras musicales de Bach, pobre Bach, porque a veces pues alguna música se llegó a catalogar de otras cosas, ¿no? Pero de acuerdo al gusto de alguien, no sé si del editor o del productor, insertaban una música X de la Toccata y Fuga en Re menor de Bach para el Conde Drácula, y ya se quedó como cliché, ¿verdad? Y es un ícono, ¿no? Pero Bach nunca le escribió para eso, ¿sí? Nunca, nunca. Ni sabía que existía Drácula, por ejemplo, ¿no? Nunca lo supo. Entonces, hay música que se casa, o como Rossini y el Guillermo Tell con el Llanero Solitario, ¿no? En documental también, pues tiene sus tiempos y sus armados y sus formas. Y a mí me gusta también mucho investigar, ¿no? Tener como un proceso a la par de investigación de los temas. Y eso también me permite, pues, definir como mi material. No sé, un último, creo que fue el año pasado, un documental con Jorge Díaz, el de Skaya, ¿no? Que habla sobre los chicos triquis que tienen, que fueron campeones mundiales de básquetbol. Entonces, si bien mi interés no era hacer como música dentro del folclore de los pueblos, sí sé que era importante investigar la música de los triqui para el universo donde están ellos. Si bien no hice música folclórica, sí que haya como ciertas líneas, ciertos temas por ahí que pudieran hacer que sí convivieran en el universo y no se sintiera muy rara la música como algo ajeno, ¿no? Una buena película, una gran música la puede hacer una obra maestra, ¿no? Pero me parece que es más fácil que la música eche a perder una película. O sea, ahí es donde tú ves el poder de la música. O sea, hay momentos, hay películas que parece que van a ser muy buenas y entra la música y ya, o sea, no hay manera que puedas disfrutar esa película por culpa de la música. Yo creo que eso es lo más delicado. O sea, justamente no echar a perder la película. O sea, y sí creo que, o sea, es tan subjetivo, estamos haciendo arte, ¿no? Entonces algo completamente subjetivo. Entonces sí creo que tiene que ser una colaboración muy cercana con el director. Yo antes decía que casi estamos haciendo la música que el director hubiera hecho si fuera músico. O que estamos haciendo la música de esta película junto con el director. O sea, como que sí siento que tiene que ser una colaboración muy cercana porque es su película, él es el director. Entonces ese es el camino que tenemos que encontrar y que seguir, ¿no? Entonces creo que una vez que encuentras cómo no la vas a echar a perder, o sea, cuando ya encontraste qué es lo que le funciona, entonces ahí sí ya puedes empezar a experimentar un poco más. Ahorita, por ejemplo, estoy terminando un documental en el cual yo lo que les digo mucho a los directores es que si nos dan la libertad de experimentar a la hora de producir la música,
ahí es donde yo creo que la música puede llegar a ese nivel de hacer crecer mucho la película, porque una cosa es la composición que funciona y que ya, o sea, estas son las notas que van a ir en esa escena. Pero a la hora de que produces la música y que viene el chelista o que viene el percusionista o que viene el arpista, en este caso usamos mucha arpa, si tenemos tiempo y confianza de decirle a ese músico, a ese intérprete, ok, ya tocaste estas notas, ahora, ¿qué más? O sea, propon, mira la escena e improvisa. Y ¿qué te dice esto? ¿Cómo puedes darle vuelta a esta melodía? Entonces ahí sí la música puede llegar a niveles que ni el director ni nosotros nos imaginábamos, ¿no? Las y los compositores de música para cine se adecúan a las necesidades del proyecto, conjugan su talento con la visión de los y las cineastas y desde esta colaboración se incorporan a la magia del cine. Pero también es posible que en su labor busquen una forma de expresión personal, experimentar con géneros, sonidos, formas musicales distintas a las que proponen para el cine. ¿Para qué tipo de película te gustaría crear una banda sonora? Kenji Kishi nos responde. Luego uno piensa en qué es lo que más le gusta hacer. A mí sí me gustan más esta idea de las historias íntimas y cercanas, ¿no? Que digan algo, ¿no? Obviamente, luego pasa en esta profesión de los musicalizadores para cine, lo veo cuando he dado clases, ¿no? Que quieren entrarle a musicalizar Hollywood, así, grandote, orquesta, taca, taca, ¿no? Ondas épicas, Hans Zimmer, The Avengers, bla, bla, bla. No me niego a eso, ¿no? Y claro que me gustaría la experiencia. Sí he hecho cosas, digamos, más en el terreno de lo épico. Pero sé que no... Me divierte mucho, pero sé que no es mi lugar. Entonces, me gusta más aquello que permite darle su lugar a la música, no solo como música de fondo, ¿no? Y me gusta también todos los proyectos, pues en que las historias son importantes y al mismo tiempo que luzca la música, ¿no? Claro, o sea, como que esté en ese balance, ¿no? De esos lugares, y como que me gusta mucho y me interesa. O también aquellos donde la música tiene este papel preponderante de hacer el comentario, ¿no? O sea, no sé, pienso en las películas, por ejemplo, de Larraín, donde la música está súper presente ahí, ¿no? Spencer o así. Y que es una música bien interesante también de escuchar fuera del contexto de ahí. Y que está ahí en el comentario, ¿no? Hace el comentario y es como aporta la historia, ¿no? Pero lo importante es la historia también. La música ha conformado de manera decisiva al cine mexicano. Ha sido parte de su historia. En las melodías y los ritmos de las pantallas se han gestado hallazgos y sorpresas que nos conforman colectiva e íntimamente. Pero así como el cine evoluciona, la música que lo acompaña también. Ejercicios electrónicos, reversiones de lo popular, búsquedas atmosféricas, imagen y sonido se funden en el cine mexicano para crear nuevos imaginarios, nuevas formas de contarnos, de convocar a nuestras emociones, de enriquecer nuestras experiencias.